Bienvenidos a una nueva edición de Los Caminos de la Vida. Hoy estamos con Miguel de Marco. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Tiene una vida realmente apasionante, realizar diferentes cosas, pero que ha logrado unirlas además. En principio es historiador, pero a su vez ha complementado con el periodismo, es escritor, también se ha dedicado a la navegación, es decir que tiene un montón de cosas para contar. ¿Dónde nació? Sí, yo nací en Rosario hace ya cerca de 83 años, periodista en el diario La Capital, desde aspirante a jefe de editoriales y secretario general de redacción. En un momento que la carrera de periodismo no existía. No existía, tocó ser el fundador de la carrera de periodismo en la Universidad Católica Argentina, en Rosario. El periodista se hacía en las redacciones, en los diarios, en las radios, era un autodidacta. ¿Cuál fue el momento en el cual lo contrataron? Se me ocurre escribir un artículo para el diario La Capital. Estamos hablando de 17 años. Y hago el artículo, y era sobre la guerra del Paraguay. ¿Y por qué había elegido ese tema? Porque, un chico de 17 años. Porque mis lecturas, había empezado a leer algunas cosas y me interesaba esa guerra rara, que no era la de la independencia, que no era lo que conocíamos y que en una época en que se mochaban bastante los textos escolares, pero en ese momento se hacía con una especie de censura. Y de pronto la historia argentina terminaba en la época de Rosas, se cortaba la organización nacional, que no convenía al gobierno de turno, se reanudaba a fines del siglo XIX. De manera que ese lapso a mí me interesó ver qué había pasado en la historia del país. Y a partir de ahí empecé a escribir artículos y en este momento yo sobre todo artículos en La Nación, y voy por el 1200 y pico de artículos periodísticos. Ahora, qué importante, ¿no? Esto no solamente de investigar, sino de hacer difusión. Es que eso es lo que debe hacer el historiador. No quedarse en textos que lo leen 2 o 3 personas, 10 o 20, y después al resto de la comunidad no le llega esa información. Exactamente. Una vez que uno adquiere una formación sistemática y después hace artículos y libros importantes que prueba que es un historiador, tiene que dedicar una parte de su existencia a la difusión. Es lo que yo hice cuando decidí ponerme a escribir las biografías que sale una por año en el Grupo Planeta. Y empecé a hacer una especie de criba de los grandes personajes históricos argentinos, pero ahora he llegado a los 10, que son San Martín, Belgrano, un fenómeno extraordinario, ¿no? Porque primero salió el libro sobre Belgrano y se hicieron 4 ediciones consecutivas. Que en la Argentina se publique un libro de alcance de una tirada total de unos 20.000 ejemplares en varias ediciones, pero quiere decir que a la gente le interesan nuestros próceres, ¿no? La de Güemes, como Alem, Pellegrini, Sarmiento, Mundo Quiroga, también hice una biografía del almirante Brown, y ahora acabo de entregar a la editorial mi primera biografía sobre una mujer, Manuelita Rosas, la hija del dictador Juan Manuel de Rosas. ¿Y por qué eligió a esa mujer para iniciar, digamos, las cuestiones de género? Porque de pronto no aborda las cuestiones de género. Tal vez, no sé, fue una voz que me dijo y no otro, lo que no sabía el trabajo que me iba a costar. Porque desgraciadamente no hay suficientes testimonios acerca de las mujeres. Las mujeres eran como una especie de apéndice del hombre, ¿no? Los hombres gobernaban, mandaban batallas. La verdad que era raro, porque ahora, escuchándolo, me acuerdo de la famosa madre de Sarmiento, bajo la higuera, es decir, esas cosas, esos símbolos, ¿no? La hija de San Martín, Merceditas, y sí, una cuestión accesoria que aparecía en los libros de secundaria, pero después no había mayor desarrollo de nada vinculado con las mujeres. Claro. Solamente esa mención que no sé a título de qué venía, porque no era significativo para la mirada que se daba en torno a la historia de ese personaje, pero por las dudas aparecía ahí una imagen de mujer, sí, que nada más que se mencionaba. Tal vez para generar... Y una imagen, una pintura, una recreación en torno a eso, pero nada más. Es cierto lo que dice. Tal vez lo que se hacía, la mención era para señalar un rasgo que hubiese influido de una manera capital en el personaje principal.
Por ejemplo, en el caso de Sarmiento, en Recuerdos de Provincia le dedica a su madre, ¿no es cierto?, páginas extraordinarias, ¿no? Pero después, ¿qué pasaba? Pero ocurre que hay un problema muy grande, casi insalvable, que las mujeres no dejaban rastro prácticamente. Era la sombra del hombre. Eran la sombra, exactamente, una muy buena definición. Detrás de un gran hombre, Hay siempre una mujer. Esa célebre expresión Sí, machista. Machista, que ya no estaría en Claro. esta época, Pero esa repudiada en esta época, era lo que manifestaba de alguna manera esa mentalidad de época en esto que aparecía una imagen así al pasar de alguna mujer. Exactamente, y aun cuando en el caso de mujeres que se destacaron literariamente, por ejemplo Juana Manuela Gorriti, ¿no? Una eximia poetisa, Juana Zurduy como guerrera, pero siempre el historiador se va a encontrar con unos baches informativos tremendos. ¿Y cómo pudo reconstruir entonces Bueno, esos baches? Buena parte de los historiadores tenemos suerte. De pronto aparece o el dato en el lugar donde uno menos lo espera. Y en el caso de ella, yo fui reconstruyendo, ¿no?, a través de la vida del padre, las referencias que había acerca de ella. Por suerte, durante una de mis presidencias de la Academia de la Historia, la Academia Nacional de la Historia, un descendiente de Juan Manuel de Rosas ofreció en donación una cantidad de cajas de documentos. Me puse a revisar y de pronto me encontré con una cantidad de cartas de Manuelita o sobre Manuelita. Aparte de lo que habían escrito otras personas antes, ¿no? Manuelita, y mucho también sobre la prensa de la época. ¿Cómo veía Manuelita a su padre? Tenía un juicio, por lo menos no expresaba públicamente, un juicio crítico acerca de los aspectos que sin duda, por más que uno pretenda justificar, ¿no es cierto?, en una época violentísima, con partidos en pugna que se mataban constantemente, donde la crueldad era pan cotidiano, tanto en unitarios y federales, pero no cabe duda que fue una dictadura larga, que no admitió el menor consenso, etc. El tiempo que le dedicó, le aceptó sin protestar que el padre no permitiese que se casara. Ella tenía un noviazgo secreto y constante con Máximo Terrero, que era un amigo de la niñez prácticamente, y recién se casa cuando van al exilio, y se van al exilio y ella va con su padre y no vuelve a la Argentina, ¿no? Y desde ahí la correspondencia de ella, a sus amigas, etcétera, se refiere a su padre, pero nunca hay una palabra negativa. ¿Manuelita hace alguna referencia al caso de Camila O'Gorman? No hace referencia, pero le ayuda mucho a Camila O'Gorman. ¿Puede contar para aquellos que no saben la historia brevemente? Bueno, Camila O'Gorman se enamora de un sacerdote jesuita, un joven sacerdote, la de Ilao Gutiérrez. Ella pertenecía a una de las familias importantes de Buenos Aires, rosista. No era amiga de Manuelita por una diferencia de edad que había. Cuando la situación se puso ya imposible de sostener, se escapan de la ciudad de Buenos Aires, llegan a Corrientes. Y en ese momento Manuelita se entera de que Camila O'Gorman está allí y le manda algunas cosas para que se sienta un poco más cómoda. Por ejemplo, le manda un piano útil. Es decir, que antes de ser detenidos, la hija de Rosas los ayuda, pero a escondidas del padre. Casi seguramente. Cuando son tomados prisioneros, ¿y quién denuncia al cura Gutiérrez? Otro cura. Y los vecinos le dicen, pero déjenlo, padre, si acá son buenos y no molestan a nadie, y están enseñándole a los chicos. Dice que la película, porque hay una película, para el que no lo sabe, hay una película preciosa que se llama Camila. Es decir, refleja claramente toda esta situación. Sí, con bastante fidelidad. ¿El padre de Camila es el que está pidiendo que su hija sea sancionada, como aparece en la película, esa posición tan dura? Eso no lo sé, episodio íntimo de esta cuestión que no se pueden probar, ¿no? Resulta difícil que el padre pidiera la sanción de la hija. Que finalmente es el fusilamiento porque de los finalmente dos. Lo fusila, ¿verdad? Pero bueno, ahí también intervino una especie de presión social para buscar el fusilamiento. Sí se sabe cómo Manuelita intentó que su padre cambiara la sentencia, ¿no es cierto? Pero recordemos que tenía todos los poderes, es decir, que estaba en condiciones. La película lo que presenta es la presión de la oposición para que
fueran sancionados los dos con la pena de muerte. Hubo de todo, hubo la presión de la oposición, Entre esos Sarmiento. y todos los que estaban en Montevideo. Sí. Todos querían, ¿no es cierto?, un castigo Un ejemplar. escarmiento. Cuando ahora se habla, bueno, la posibilidad de la pena de muerte en determinadas situaciones, ¿no? Y que legalmente no se permite, habría que modificar la Constitución. Sí, ese punto constitucional está ligado a la cantidad de fusilamientos que hubo en el siglo XIX, de un bando, de otro, de las persecuciones políticas que terminaban finalmente con, en muchos casos, no siempre, con la pena de muerte. Es decir, Sí, ¿está ligado a eso, a usted le parece? Sí, claro, la supresión de la pena de muerte tiene ese objeto, ¿no es cierto? Y después fue, digamos, se mantuvo hasta determinado momento solamente para determinado tipo de delito y después se eliminó por completo, siguiendo también digamos así, una especie de evolución mundial. Lo que pasa es que la crueldad de nuestras guerras civiles fue realmente atroz, ¿no? Yo, al pasar en el libro, narro alguna pequeña cosa, digamos, la sevicia, ¿no? Una vez que el enemigo estaba vencido, ¿para qué destruirlo hasta este punto final, hasta la vejación? Fíjense, por ejemplo, esto. Cuando es vencido Verón de Astrada, lo vence Urquiza, de pronto un chico, un adolescente, pongan 12, 13 años, ve el cadáver de Verón de Astrada, caído, tirado en el pleno campo de batalla, le saca la piel de la espalda, hace una manea para el caballo y se la lleva de regalo a Urquiza. Urquiza la acepta. Esto demuestra cómo, ¿no? Urquiza nos dio la Constitución, una serie de cosas, pero no era ajeno a la brutalidad y la violencia del momento. Sí. Demuestra el poco valor que se daba a la vida en ese momento, ¿no? De alguno de los personajes que decidió investigar, ¿qué le llamó la atención de su aspecto más humano que por ahí no aparece en los libros? Yo diría el caso de Quiroga cuando lo salva inesperadamente, ¿verdad? Manda a fusilar a una cantidad de adversarios, incluso jóvenes, y lo salva al coronel Lorenzo Barcala, que era un enemigo, era un negro, que quiere rendir tributo al valor, a la caballerosidad de este hombre de color, y ordena que le salve la vida. San Martín está lleno de gestos de humanidad, ¿no? Crea bibliotecas, que en su vejez es un abuelo ejemplar con sus nietas. El caso del mismo almirante Brown, ¿no? Un hombre que tenía algunos delirios, el delirio de persecución, a raíz de todo lo que había sufrido y que lo llevaba a casi cometer o acercarse al suicidio, pero que después tenía unos gestos de generosidad con los adversarios. Hombres y mujeres tenemos cosas buenas y malas. Lo peor que se puede hacer es tratar de juzgar, ¿no es cierto?, con ojos actuales las cosas del pasado, porque eran totalmente diferentes las circunstancias y la propia realidad. Nosotros hablamos de sociedad violenta hoy, ni qué hablaba del siglo XIX. Ahora, ¿cómo se zanjó eso? Porque nosotros decimos ahora esta famosa grieta que nos atraviesa, que no es solamente en Argentina. Claro, ¿no? Ahora, ¿cómo se salva esa grieta? ¿Cómo se salvó en el siglo XIX? ¿Es posible tomar algo de eso para tratar de cerrar esta división que hay ahora entre argentinos? Yo creo que la grieta siempre estuvo en 1536 con la primera fundación de Buenos Aires, donde se empiezan a pelear ahí, atacados por los indios, etc., y ya forman dos bandos y prevalece sobre el otro, y así ha sido siempre a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y la Argentina tiene una historia violenta y de grietas. Si usted me pregunta en qué momento se acabó la grieta, y yo diría que no hubo un momento en que tenemos que perfeccionar muchísimo nuestra democracia. Ha estado usted en 2 viajes en la fragata, inclusive ha escrito un diario. Sí. Que cuenta esos días navegando. Yo hice esto, a ver, ¿cómo ingresé yo a la Armada? Pues yo en este momento tengo una jerarquía de oficial superior, soy comodoro de Marina. Era en la época de Alfonsín, justamente empecé mi vinculación con la Armada, en la Escuela de Guerra Naval, para tener una formación general de la vida naval.
En el año 1988, 87, me preguntan si yo sería candidato para hacer por lo menos un tramo importante de viaje en la Fragata Libertad. Accedí a ese primer viaje y llegué hasta Tokio. Y después, en el año 92, me volvieron a convocar e hice una regata con los 92. Recorrimos varios puertos de Europa. Fui haciendo día por día la historia de esa etapa de mi viaje. Eso está tal cual. Diríamos que es un material reservado. ¿Por qué reservado? Porque cuando usted está viajando en esas condiciones, ¿no? Cuando ocurre una tormenta y se empiezan a volar los platos y los objetos y hay que trincar todo, bueno, las largas navegaciones de cerca de un mes sin tocar puerto, uno no es muy ecuánime cuando escribe. Entonces, opté por dejar esos cuadernos para mí, ahora están en mi archivo con todas las demás cosas en la academia, y escribir un libro que se llama Toda Vela en la Libertad, que no es sobre mis viajes, sino que es cómo se viaja en la Fragata Libertad. De que usted zarpa hasta que usted llega. ¿Qué simboliza una fragata para un Estado en ese contexto? Bueno, es el mejor representante, diría yo, porque lleva lo mejor de un país a todo el mundo. Cuando dicen que es embajadora de paz y amistad, es cierto. La gente de formación, jóvenes estudiantes que están estudiando o que ya están recibiendo. Están estudiando, se dividen por mitades el total de los guardiamarinas, ¿no? Los guardiamarinas de babor y de estribor. Cuando los de babor están estudiando, los de estribor están practicando. Hacía el noticioso del buque, que era muy importante, porque imagínense, 300 y tantas personas que no desembarcan un mes, por ejemplo. Si usted no los entretiene constantemente, no hay manera de contenerlos. ¿Y con qué contenidos? Bueno, el contenido lo recibíamos hoy es imposible de creer, Claro. ¿no? Porque hoy por Inmarsat se recibe constantemente información, todo el mundo se comunica por WhatsApp, etc. En aquella época la manera era comunicarse por Radio Pacheco. ¿Qué es Radio Pacheco? Una radio oficial con amplio espectro, desde la cual se comunicaban los buques que estaban circulando por distintas partes del mundo, ¿no? Sí. Y uno se enteraba ahí desde las reyertas matrimoniales, ¿no? O cuando los guardiamarinas se peleaban con las novias, sí. Es decir, y claro, la familia se comunicaba. Todo el mar sabía las vicisitudes de miles y miles de personas. Uno recibía información y después la iba dosificando y le iba volcando al noticioso. Después había algunos guardiamarinas que se prestaban y que hacían algún sketch. Bueno, y era una manera, con las películas que teníamos y demás, se podía sobrellevar bastante bien. Y llegué a la jerarquía de capitán de fragata. Hace 3 o 4 años la Armada me distinguió dándome rango de comodoro de marina. Además de haber sido presidente de la Academia Nacional de Historia. Sí, tuve la suerte de ser 3 veces presidente. Bueno, Miguel, ha sido un gusto. Seguramente vamos a tener otro encuentro. Ojalá. Muchas gracias. Nos veremos en otra edición. Y bueno, conocimos un nuevo camino en estos caminos de la vida. Hasta la próxima.